Noticentro 1, CMI. Soacha amanece sin servicio público por paro de transportadores. Ministro de Transporte acuerda mesa de trabajo con aplicaciones móviles ante polémico proyecto de ley. Director de la Unidad Nacional de Protección sale escoltado por protesta de sindicato. John Paulo se quedó sin abogado mientras avanza audiencia. Baja desempleo. En diciembre cerró en 10,3%. Narcotráfico y lavado de dinero. El oscuro mundo detrás de los prestadiarios en Barranquilla. Otra masacre en Campamento Antioquia. 4 asesinados. Turista gringo denuncia paseo millonario en Cartagena. 50% de los municipios de Santander en alerta roja por altas temperaturas. Con Bianca Gambino. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Soacha amaneció sin transporte público por un paro de transporte ante el precio en el valor del pasaje. Angélica Arango habló con el alcalde de Soacha. Angélica, buenas tardes. Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Hoy el municipio de Soacha amaneció sin transporte público. Todo se debió a una forma de protesta contra un decreto de la alcaldía del municipio que salió el viernes 27 de enero, en donde no se aumentaría el costo del pasaje para usar este servicio. A pesar de esto, los conductores sin autorización aumentaron la tarifa en 400 pesos para cobrar 2.500 por el pasaje. Ante esto, el alcalde del municipio, Juan Carlos Aldarriaga, manifestó su inconformismo frente a esta situación. En marzo del año pasado, teniendo en cuenta un estudio tarifario que realizó la ciudad, subió las tarifas. En el servicio, en el corredor Soacha-Bogotá, la subió de 1.900 a 2.100 en marzo del año pasado. Hay un principio de anualidad de los decretos y esa tarifa va a subirse nuevamente según estudio tarifario en marzo de ese año. Para el transporte urbano subió de 1.100 a 1.300 pesos de acuerdo a este estudio. O sea que aquí no está congelado. Lo que tenemos, estamos avanzando en el estudio para que en el mes de marzo tengamos claridad de la tarifa que deben pagar los ochuelos. El alcalde argumentó que la decisión también habría sido tomada por el estado de los vehículos que prestan este servicio. En Bogotá tenemos bucetones de excelente calidad. Eso es como si uno pagara primera clase en un avión y lo mandaran en la cola del avión. Eso es lo que está pasando en Soacha. Buses viejos, buses acabados y una parte de la tarifa, de costos económicos de la tarifa, tiene que ir a la recuperación del capital. ¿Cuánto invirtió cada empresa para comprar cada bus? Y lo tiene que recuperar porque tiene una depreciación el bus. ¿Y cuál es la utilidad que debe tener por haber invertido la plata en comprar ese bus? Cuando el bus ya está depreciado, cuando esos colectivos viejos que tenemos aquí, que hay que pedirle a la superintendencia que revise realmente el estado, de si están óptimos para prestar el servicio, pero si ya se depreciaron, yo no le puedo decir que usted pague lo mismo en Bogotá, que van en primera clase en buenos bucetones, a que paguen en Soacha, igual que en primera clase, yendo en unos buses viejos y destartalados. El panorama actual en el municipio es que no está funcionando el transporte público, solamente Transmilenio en la estación de San Mateo. Los ciudadanos se han visto afectados debido a que el cese de actividades por parte de los transportadores ha impedido que puedan movilizarse a sus lugares de trabajo o estudio. En otras noticias, Bogotá vivió una noche de protestas y caos en la movilidad. Todo debido a un borrador de un proyecto de ley que sacaría del mercado a las aplicaciones de transporte tipo Uber, generando un paro que duró hasta las 3 de la mañana. De acuerdo con José Daniel López, director ejecutivo de la agremiación, Supertransporte dejaría a más de 100.000 personas sin ingresos, pues sacaría todas las aplicaciones. De hecho, las multas para usar estas plataformas serían millonarias. Respecto a este borrador, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, señaló que es un proyecto, pero no se radicará en el Congreso hasta que exista un diálogo con las plataformas y los conductores. Este miércoles en la tarde, el ministro Reyes se reunirá en mesa de trabajo con el gremio de conductores y representantes de apps para avanzar en la etapa de construcción del proyecto de ley sobre régimen sancionatorio del transporte, que será llevado al Congreso de la República.
El ministro además afirmó que no se prohibirán las plataformas, simplemente busca un consenso de cómo las van a formalizar y regular frente al servicio que prestan en condiciones ajustadas al marco de la ley. Las protestas de este lunes dejaron a un policía lesionado tras ser arrollado por un vehículo manejado por un conductor de una de estas aplicaciones. En medio de las protestas se conoció un video donde un agente utiliza la fuerza para sacar a un conductor de su vehículo. A la 1 de la tarde, ampliación de estas noticias. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Angélica. Un grave hecho se registró en la sede de la Unidad Nacional de Protección cuando el sindicato protestó contra el director de la entidad, Augusto Rodríguez, quien debió salir custodiado. Stig Luengas, ¿qué provocó esta situación? Buenas tardes. Bianca y televidentes, feliz tarde. Estamos en este momento en la sede principal de la Unidad Nacional de Protección UNP en el occidente de Bogotá. Una gran movilización, una protesta por parte de algunos funcionarios quienes están haciendo exigencias al gobierno nacional, en especial al director de la UNP. Para hablar sobre este tema nos acompaña Wilson Devia. Él es uno de los trabajadores y presidente nacional del sindicato de la UNP. Wilson, bienvenido a CMI. ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo hoy en esta manifestación pacífica? Desde ayer estamos pidiendo un diálogo con gobierno, un diálogo con la presidencia, un diálogo con el Ministerio del Interior, un diálogo con el Ministerio del Trabajo y como garante de la Defensoría y la Procuraduría. Queremos denunciar todas las irregularidades que está haciendo esta administración. No es la administración del cambio, es la administración de acabar la UNP. Por eso hoy los trabajadores del país estamos en pie de lucha. Se van a sumar más. Vamos a bloquear la calle 13, vamos a bloquear la calle 68 y vamos a bloquear la UNP. Hoy la UNP no tiene combustible, los esquemas están sin combustibles, los vehículos están en los talleres y no hay una decisión. No hay subdirector de protección, no hay subdirector de talento humano, no había secretaria general y hoy no tenemos subdirector de evaluación de riesgo. Hay 4.500 personas amenazadas con estudios para iniciar y no tenemos analistas. ¿Qué más está pasando con los vehículos? Denuncian que andan sin combustible, que en ocasiones son utilizados para favores personales. Hablemos un poco de esto. En efecto, nuestras denuncias acá, desde la misma Contraloría, estamos denunciando que el director quiere comprar la Contraloría asignando esquemas de favor. Hoy tenemos 4 esquemas de seguridad de la Contraloría que no tienen estudio de riesgo, que son de favor, para que no inicien los hallazgos fiscales en la entidad. Por eso hacemos un llamado al pueblo colombiano, al gobierno nacional, de que no compren las entidades de control con esquemas de seguridad. Queremos que revisen cuántos esquemas hay en la Contraloría y cuántos esquemas hay en la Fiscalía de favor para tapar las irregularidades de la administración. Muchas gracias, Wilson. Pues esta es la situación que se presenta a esta hora en la calle 17 con carrera 63 en la Dirección Nacional de la UNP. A la 1 de la tarde más detalles sobre esta importante noticia. Me despido, Stig Luengas, en Noticentro 1 CMI. Gracias, Stig. Siguen los líos en la audiencia del estadounidense John Paulus, señalado de asesinar a la DJ Valentina Tres Palacios. Previo a iniciar la diligencia de medida de aseguramiento, presentaron sus renuncias el abogado de confianza del acusado y la traductora. César Melo, ¿qué pasará con la audiencia? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues para este martes estaba programada la audiencia en la que la Fiscalía General de la Nación solicitaría que fuera enviado a la cárcel John Paulus, el ciudadano estadounidense señalado de participar en el homicidio de la DJ Valentina Tres Palacios, cuyo cadáver fue encontrado en un contenedor de basura en Bogotá. Sin embargo, la audiencia arrancó con líos. Pues primero, el abogado de Paulus presentó la renuncia, dijo que fue amenazado e intimidado en redes sociales, lo que le llevó a la judicatura a aceptar que este abogado desistiera del proceso. Posteriormente, cuando se le asignó un defensor público a Paulus, la traductora del proceso, que estaba haciendo la interpretación de la audiencia, también renunció. Pues recordemos que Paulus le dijo al juez que él no entendía muy bien el español, por lo que solicitó la asistencia de una traductora. Esto fue lo que pasó en la audiencia. El despacho le indica a la señora traductora que le pregunta al señor John Nelson si está conforme con su actividad como intérprete en este asunto. Mr. Paulus, how do you feel about my interpretation regarding this case? I would say that sometimes she needs to confirm the words, so I worry a little bit that maybe some words are being lost. Algunas veces ella pregunta el significado de la palabra
o un sinónimo y a él le preocupa que en ese transcurso se pierda el hilo de algo. La diligencia se reanudará mañana a las 9 de la mañana. Por lo pronto, Poulos continuará detenido aquí en las instalaciones del búnker de la Fiscalía. Esta es toda la información desde la Fiscalía General de la Nación. César Melo, Noticentro 1, CMI. Gracias, César. Autoridades capturaron al hijo de la alcaldesa de Cerrito Valle por el presunto delito de un homicidio. Sebastián Bedoya con los detalles de esta captura. Buenas tardes, Sebastián. Hola Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Así es, se trata de Santiago Montaño Roa, de 32 años, o como usted bien lo dice, es el hijo de la alcaldesa del municipio de El Cerrito, Valle del Cauca, Luz Dari Roa. A la mandataria la hemos llamado en repetidas ocasiones para conocer cuál es su posición luego de la captura de su hijo, pero no ha sido posible contactarla. Tampoco ha respondido a los mensajes que le hemos enviado. Pero este individuo fue capturado junto a otros 6 hombres, momentos en que realizaban una excavación para sepultar el cuerpo de una persona que minutos antes había sido asesinada en una finca del corregimiento de Santa Elena, cuya propietaria también es la mandataria local, según ha podido conocer este noticiero. La víctima aún no ha sido identificada. Las autoridades también reportaron que durante el procedimiento de captura se enfrentaron con armas de fuego a las unidades de la policía. Uno de los uniformados resultó herido, pero se encuentra fuera de peligro. A ellos se les incautaron 7 armas de fuego, entre ellas una conocida como la 5.7 o mata policías, cuya capacidad es de traspasar cualquier tipo de blindaje. A estas personas se les imputará el presunto delito de homicidio. 2 de las personas capturadas presentaban antecedentes judiciales por los presuntos delitos de lesiones personales y hurto. Nosotros estaremos muy atentos si en algún momento la mandataria Luz Dari Roa, alcaldesa del Cerrito, quiere pronunciarse luego de la captura de su hijo, identificado como Santiago Montaño Roa, de 32 años. Ahora cambiamos de tema y seguimos con lo relacionado con lo judicial, esta vez en el barrio Siloé, en el suroccidente de la capital del Valle del Cauca. Otro hecho de violencia sacude a esta población de Cali. En videos quedó como un individuo que luce prendas rojas a bordo de motocicleta se le acerca a otro individuo de 22 años, era conocido en el sector con el alias de Cebollita. Luego desenfunda un arma de fuego y le propina varios disparos, causándole la muerte de manera instantánea. Uno de los acompañantes trata de impedir que este sujeto escape, lanzándose encima de la motocicleta y propinándole también una herida con arma blanca, pero finalmente, luego de desatarse una fuerte riña sobre el sector, consigue huir del lugar. Hasta el momento, lo que han informado de manera preliminar las autoridades es que la víctima tenía antecedentes judiciales por tráfico o porte de arma de fuego, por tráfico o porte de estupefacientes y violencia intrafamiliar. Finalizamos con una nueva polémica que sacude esta vez a la empresa de servicios públicos en Cali y a la alcaldía de la capital del Valle del Cauca por cuenta de la solicitud que hizo el mandatario Jorge Iván Ospina a esta compañía. Le solicitó la suma de 197.000 millones de pesos de sus excedentes financieros, asegurando que estos recursos pasarían a manos del distrito para ser destinados a obras de construcción de algunas obras de infraestructura, como el mantenimiento de las vías o de colegios. Sin embargo, algunos trabajadores han mostrado su descontento, explicando que la compañía de servicios públicos necesita una inversión por cerca de 3 billones de pesos para reforzar los sistemas operativos, las plantas de distribución y también los equipos con los que cuenta esta compañía. El mandatario aseguró que se podrían distribuir estos recursos tanto para las necesidades del desarrollo de la capital del Valle como para las necesidades que tiene la empresa de servicios públicos en la capital del Valle del Cauca. Por su parte, en Cali le mandó una carta a la alcaldía diciéndole que pedirá destinar estos recursos que son de la vigencia entre el 2013 al 2021 para que sean intervenidos o mejor invertidos en el fortalecimiento empresarial, la modernización de plantas y renovación del parque automotor. Ampliación de estas noticias en nuestra emisión de la 1 de la tarde. Sebastián Bedoya, Noticentro 1. CMI. Gracias, Sebastián. Dinero del narcotráfico que es puesto a circular por prestadiarios es la hipótesis que manejan las autoridades como la causa de la masacre en la que murieron 4 personas y otras 6 resultaron heridas. ¿Qué dicen los expertos sobre esta modalidad de crimen? Jorge Castro, desde Barranquilla.
Muchas gracias, Bianca. Muy buenas tardes. Se ha manejado como primera hipótesis el tema de la participación de bandas del narcotráfico que están desarrollando un lavado de activos a través de organizaciones dedicadas a la actividad del prestadiario. Pero ¿cómo manejan, cómo operan esta actividad? Estamos con el investigador de seguridad, Arturo García. Doctor Arturo García, ¿cómo se desarrolla este proceso? Muy buena tarde. Muy buenas tardes. Lamentablemente no es nuevo, es una situación que ha venido evolucionando en muchos años, asociada indiscutiblemente al lavado de activos en diferentes modalidades. Una de las más fuertes es lo que tiene que ver con el narcotráfico, los dineros ilegales que se manejan de esta renta criminal a nivel local, y que a la vez sirve de posicionamiento y de control territorial de estas organizaciones utilizando diferentes fachadas. Una de ellas en un amplio sector, en un amplio número de comunidades del Departamento del Atlántico, tiene que ver con lo que se llama el gota a gota, que además es un generador de violencia, de agresión y de muerte por los casos asociados a aquellas personas que no pagaban dinero, que se conoce también en el colectivo ciudadano de manera permanente y que nos indica de que estos dineros, como se reflejó en el hecho reciente de este lamentable acto criminal de la masacre ocurrida en el barrio Santuario, nos muestra la naturaleza misma, que los dineros que se vienen manejando, que generaron esta muerte violenta, están asociadas indiscutiblemente por lo que ha venido avanzando la investigación de nuestra fuerza pública, los organismos de seguridad, precisamente alrededor de el lavado de activos y de lo que tiene que ver con esta renta ilegal de los pagadiarios que vienen manejándose con mucha amplitud y tolerancia en el Departamento del Atlántico. ¿Pero sería una pelea entre bandas de prestadiarios o alguien que le quedó mal con algún dinero a una de estas bandas? Esa actividad que tiene que establecerse por el organismo de investigación debe llevar la claridad del caso, pero indiscutiblemente las comunidades conocen todo. La primera tesis que se ha venido aflorando desde el momento mismo en que se conocieron los nombres de las víctimas, la relación entre ellas, el lugar de procedencia, nos indica que el barrio Santuario no tenía nada que ver con un tema de posicionamiento territorial, no está asociado este hecho a situaciones del narcotráfico ni de otras rentas ilegales, sino que la presencia accidental de estas personas allí estaba focalizada por las organizaciones del multicrimen que están detrás de ellos y precisamente actuaron aprovechando las circunstancias de alegría y de efervescencia de un partido de fútbol, pero que nos ha llevado a la pérdida de vidas humanas, algunos de ellos personas inocentes, ajenas a lo que está pasando, pero que indiscutiblemente va más allá de la toma de posicionamiento territorial y tiene que ver con la presencia de organizaciones del multicrimen a través del lavado de activos y de numerosos negocios ilegales, dentro de los cuales se encuentra precisamente el tema del gota a gota. Muy amable al doctor Arturo García, es investigador de seguridad en la capital del Atlántico y quien ha profundizado sobre este modus operandi de la banda de narcotráfico alrededor de la actividad de prestadiario, la hipótesis principal que manejan las autoridades como el móvil de esta masacre en la capital del Atlántico. En otras noticias, la policía en el departamento confirmó la captura de un presunto integrante, además cabecilla del Clan del Golfo en el centro del departamento. La captura se produjo en el municipio de Repelón y llama la atención de las autoridades la manera calificada como cínica por cómo sonrió ante las cámaras de video y las cámaras fotográficas al momento de la reseña. Este delincuente, con varias anotaciones judiciales, fue identificado como Dairo José Ávila Alvear, quien según las autoridades es conocido con el alias de Muerto Vivo. Fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Más adelante tendremos otros detalles de estas noticias desde Barranquilla. Muchas gracias, Jorge. Altas temperaturas en Santander tienen en alerta a los organismos de socorro. Según el IDEAM, son 75 los municipios en riesgo de incendios. Natalia Ayala con los detalles de esta noticia. Buenas tardes.
Bianca, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué calor la que se está sintiendo en Bucaramanga y también en los municipios de Santander. El IDEAN y las oficinas de gestión del riesgo están alertando temperaturas de más de 34 grados. Incluso ya se han registrado algunos incendios en municipios como Bucaramanga y El Playón. Para ampliar este tema estamos con Jesús Sánchez, él es el coordinador de los grupos de gestión del riesgo de la CDMB. Bienvenido a Noticentro 1 CMI. ¿Cuántos incendios se han presentado durante los últimos días? Bueno, tenemos reportado un incendio en el municipio de Girón y unos conatos de incendio en el municipio de Floridablanca y en Bucaramanga. ¿Esto se está debiendo a las altas temperaturas o hay manos de las personas que insisten en realizar quemas? La mayoría de estos conatos y de los incendios han sido por intervenciones antrópicas, es decir, por la intervención de la comunidad que insiste en realizar quemas. Tenemos municipios en alerta roja por los incendios forestales. ¿Cuál es el llamado que se está haciendo a la gente? Evitar cualquier actividad que genere quemas, sobre todo en las zonas de rastrojos y zonas susceptibles a incendios forestales en todos nuestros municipios del área de jurisdicción. Es importante recordarle a la comunidad que hay sanciones para quienes estén realizando quemas. Sí, eventualmente pues la corporación entrará a evaluar básicamente las afectaciones ambientales que se genere por cuenta del incendio forestal y con base a eso generará los respectivos procesos sancionatorios, principalmente para las personas dueñas de los predios donde ocurrió la afectación ambiental. Pues ingeniero, muchas gracias. Cabe resaltar que desde los organismos de socorro se está haciendo un llamado a la gente a que reporte cualquier conato de incendio, ya sea a bomberos o incluso a la Policía Nacional. Información que vamos a estar ampliando más adelante. Natalie Ayala Mendoza, Noticentro 1 CMI. Gracias, Natalie. Hacemos una pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI, DANE revela cifras de desempleo en diciembre. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El DANE reveló las cifras de desempleo para el mes de diciembre. Luisa Fernández, ¿subió o bajó esta cifra? Bianca, muy buenas tardes. Estamos desde el DANE porque acaban de entregar la cifra del desempleo en el país. Aseguran que en comparación a diciembre de 2021 hubo una reducción del desempleo en el país, ubicándose para diciembre de 2022 en el 10.3%. Sin embargo, cabe aclarar también que entre noviembre y diciembre varias personas perdieron su empleo. Sin embargo, nos acompaña a esta hora también la directora del DANE, Piedad Urdinola. Directora, ¿esa comparación entre diciembre de 2021 y 2022 es positiva? Sí, esa comparación entre diciembre y diciembre tenemos una mejora en la tasa de desempleo, como acabas de mencionar, cerró ya el año y tenemos la tasa para el mes de diciembre en 10.3, con una mejora con respecto al diciembre del año anterior de 2021. ¿Por qué se registra la pérdida de empleo entre noviembre de 2022 y diciembre de 2022? Bien, entre noviembre y diciembre tenemos ahí una pequeña brecha, estábamos por debajo de 2 cifras, ahora tenemos un desempleo de nuevo de 2 cifras, entonces tenemos ahí una recomposición, algunos renglones donde hubo unos cambios en el mercado laboral, la mayoría sin embargo fue positivo, tuvimos unos aportes muy importantes sobre todo para el caso de las mujeres, pero hubo algunos sectores donde tuvimos ahí unas pérdidas. Sin embargo, en lo corrido del año también se recuperaron empleos en el país, en las cifras que entregamos o que entregan desde enero a diciembre. ¿Cuántos empleos se recuperaron? Bien, lo que estamos viendo en este mes de diciembre es una recuperación en la población de ocupados de cerca de 1 millón. Entre noviembre y diciembre tenemos 973.000 nuevas plazas de ocupados y una reducción también en paralelo de los desocupados de 111.000. Entonces vemos un gran dinamismo, a la vez hay gente que está saliendo fuera de la fuerza de trabajo y esto lo que nos demuestra es que está mejorándose todo el mercado laboral. Hablemos de la informalidad. Se bajó, pero muy poco, continúa por encima del 57%, eso es mucho. Así es, seguimos reportando unas tasas de informalidad bastante altas en el país, cercanas todavía al 60%, que fueron los niveles a los que crecieron durante la pandemia. Vemos una mejoría, pero esa mejoría está muy tímida todavía.
¿Cuáles fueron los sectores que usted o que en las cifras encontraron que dieron más empleo a los colombianos? Bien, tenemos que el grueso de la recuperación de los empleos los están experimentando las mujeres, las adultas, sobre todo las mujeres, también mujeres muy jóvenes, y por eso tenemos allí en las actividades de cultura, entretenimiento, una mejora, pero también otros servicios incluyen sobre todo los trabajos de los empleados domésticos, y allí es donde estamos viendo un gran aporte. Bueno, y un dato importante, directora, y es que Quibdó sigue siendo una de las ciudades en donde se presenta o se concentra la mayor cifra de desempleo en el país, mientras que Bogotá sigue dando buen comportamiento tanto en la empleabilidad como en la formalidad que se está entregando en el país. En nuestra misión central tendremos más detalles de esta importante noticia. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Gracias, Luisa. Los entes de control emitieron una alerta por incumplimientos en los planes de alimentación escolar. Al menos 530.000 niños no recibirían sus raciones en el inicio de la nueva temporada escolar. Ana María Cuesta con la información. Ana María, adelante. Bianca, muy buenas tardes. De 97 entidades territoriales certificadas para brindar la alimentación escolar a los niños del país, solo 60 le han cumplido a los niños y 15 han quedado mal. La Procuraduría revela en qué zonas está este incumplimiento. Retrasos en la prestación del servicio, como los casos de Sucre, en que el contrato se adjudicará el 8 de marzo, y en Yopal, en que debe adelantarse un nuevo proceso de contratación. Igualmente, retrasos en la prestación de ese servicio, como los casos de Antioquia, Cauca y Chocó. Según cuentas de la Contraloría, a todas estas entidades territoriales que le han quedado mal a los niños del país, ya les giraron 124.000 millones de pesos para que cumplan con las raciones. 530.000 niños, niñas y adolescentes están en riesgo de no recibir el PAE en el primer mes del calendario escolar 2023. Asimismo, de las 97 entidades territoriales certificadas, 9 que son Córdoba, Valledupar, Sucre, Yopal, Santa Marta, Quibdó, Buenaventura, Neiva y Ciénaga, corren el riesgo de no iniciar oportunamente la prestación del PAE por falta de planeación en la contratación. Para este año, en los planes de alimentación escolar hay dispuestos 1.2 billones de pesos para beneficiar a más de 5.8 millones de niños. Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. Bianca, continúe usted en estudio. Muchas gracias, Ana María. Un turista norteamericano denunció un paseo millonario en Cartagena. Tatiana Rodríguez con esta noticia. Bianca, televidentes, muy buenas tardes. El norteamericano Jonathan Díez, de 46 años de edad, contó a través de un video la difícil situación que le tocó enfrentar tras ser torturado y estafado por una mujer que contactó a través de las redes sociales. Se citó con ella a las afueras del hotel donde esta persona se encontraba. Señala que se monta en un vehículo que ella misma buscó. Allí habían varios hombres que le hicieron un rapto express. Por más de 2 horas y media estuvo este hombre siendo torturado y estrangulado, como él mismo señala a través de este video, obligándolo para que entregara sus claves de las tarjetas de crédito. En total le robaron $10.000 y posteriormente fue dejado en una zona de arbustos. La Policía Metropolitana de Cartagena, tras la denuncia, señaló que se encuentran realizando todas las investigaciones del caso y tras la pista de los responsables de este hecho. Mencionar que esta no es la primera vez que este tipo de casos se registran en Cartagena. Nosotros más adelante tendremos la ampliación de esta noticia. Gracias, Tatiana. Antioquia reporta la tercera masacre en menos de 10 días. En el último caso, 4 jóvenes fueron asesinados en el municipio de Campamento. Las víctimas fueron obligadas a tomarse una foto antes de su muerte. Vamos a la sede de la 4ª Brigada en Medellín con Hernán Muñoz. Hernán, ¿qué detalles se conocen de este caso? Bianca, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Acaba de concluir una reunión extraordinaria de seguridad aquí en la 4ª Brigada y precisamente estamos con el comandante del Departamento de Policía de Antioquia, el coronel Daniel Mazo. Coronel, ¿qué detalles se conocen de estos 4 asesinatos? Bueno, lo que tenemos al momento es que solo uno de ellos tiene antecedentes por una situación de hurto. Oscilan entre los 18 a 20 años de edad. Ya hay una cápsula investigativa en zona para la investigación.
¿Qué tenemos? Una foto que está en las redes sociales donde aparecen 3 de ellos y a los lados integrantes del GAOR 36 que están armados ahí con ellos, y ya el día de ayer aparecen los cuerpos en 4 veredas, 2 veredas del municipio de Campamento y 2 veredas del municipio de Angostura, en unas distancias de hasta 5 kilómetros. ¿Alguno de ellos tiene antecedentes, coronel? Hay uno con antecedentes por una situación de hurto, que los otros no tienen antecedentes, y estamos en esta investigación. Seguimos aquí desde la 4ª Brigada y estamos con el secretario de Seguridad de Antioquia, Oswaldo Zapata. Recompensas que van a ofrecer y por quién específicamente, secretario. Bueno, en relación con estos hechos que afligen a las comunidades y a los territorios, destacar que desde la Gobernación de Antioquia sigue en vigencia una recompensa de hasta 100 millones de pesos contra quien sería el principal cabecilla del GAOR 36, que delinque en algunos municipios del norte y nordeste antioqueño, de hasta 100 millones de pesos para quien aporte informaciones que conduzcan a su captura. Recordemos a la comunidad que pueden comunicarse con el 312-401-0248 que ha dispuesto la SIJIN de la Policía Nacional con el fin de obtener esos suministros de información que conduzcan a capturar a uno de los responsables de una estructura de criminalidad en el territorio que persiste en extorsión, tráfico de estupefacientes, reclutamiento y uso y utilización de menores para la comisión de delitos y demás. Pues es el balance que se entrega a esta hora desde la 4ª Brigada sobre el tercer asesinato múltiple en menos de 10 días en el departamento de Antioquia. A propósito, el gobernador Aníbal Gaviria desde la Universidad Pontificia Bolivariana le hizo fuertes críticas al proceso de paz total. El mandatario utilizó estos términos: ¿dónde está la verdadera voluntad de estos grupos? Y a propósito aprovechó el término de la reunión entre el fiscal general de la Nación y el presidente Gustavo Petro para decir que debe prevalecer la rigidez y la capacidad más estricta de la verificación de cese al fuego o esa voluntad. Y vamos a terminar con un aparente hecho de intolerancia en el municipio de Fredonia, en el suroeste del departamento de Antioquia. En las imágenes se ve como un policía aparentemente agrede a un motociclista en hechos que son materia de investigación en este momento. En las imágenes se ve como el uniformado agrede con un palo a esta persona que se encuentra en plena vía. Las autoridades dicen que todavía no pueden establecer qué fue lo que ocurrió. En aras de su equilibrio están escuchando ambas partes y en los próximos días se conocerá cuál será el proceso disciplinario. Soacha amanece sin servicio público por paro de transportadores. Ministro de Transporte acuerda mesa de trabajo con aplicaciones móviles ante polémico proyecto de ley. Director de la Unidad Nacional de Protección sale escoltado por protesta de sindicato. John Paulos se quedó sin abogado mientras avanza audiencia. Baja desempleo. En diciembre cerró en 10,3%. Narcotráfico y lavado de dinero. El oscuro mundo detrás de los prestadiarios en Barranquilla. Otra masacre en Campamento, Antioquia. 4 asesinados. Turista gringo denuncia paseo millonario en Cartagena. 50% de los municipios de Santander en alerta roja por altas temperaturas. Con Bianca Gambino. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Soacha amaneció sin transporte público por un paro de transporte ante el precio en el valor del pasaje. Angélica Arango habló con el alcalde de Soacha. Angélica, buenas tardes. Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Desde tempranas horas de la mañana se registró un paro de transportadores en el municipio de Soacha. Todo esto debido a un decreto que habría salido en el que no se aumentaría el precio del pasaje que ellos querían. Hoy el municipio de Soacha amaneció sin transporte público. Todo se debió a una forma de protesta contra un decreto de la alcaldía del municipio que salió el viernes 27 de enero, en donde no se aumentaría el costo del pasaje para usar el servicio. Es por esto que el precio del corredor Soacha-Bogotá se mantuvo a precio de 2.100 pesos en el trayecto de bus urbano. A pesar de esto, los conductores sin autorización aumentaron la tarifa en 400 pesos para cobrar 2.500 por cada pasaje.
Los transportadores aseguraron que este incremento se había hecho porque desde inicio de año los insumos han subido. Sin embargo, el alcalde del municipio, Juan Carlos Aldarriaga, manifestó su inconformismo frente a esta situación. En marzo del año pasado, teniendo en cuenta un estudio tarifario que realizó la ciudad, subió las tarifas. En el servicio, en el corredor Soacha-Bogotá, la subió de 1.900 a 2.100 en marzo del año pasado. Hay un principio de anualidad de los decretos y esa tarifa va a subirse nuevamente según estudio tarifario en marzo de ese año. El alcalde argumentó que la decisión también habría sido tomada por el estado de los vehículos que prestan este servicio. En Bogotá tenemos bucetones de excelente calidad. Eso es como si uno pagara primera clase en un avión y lo mandaran en la cola del avión. Eso es lo que está pasando en Soacha. Buses viejos, buses acabados y una parte de la tarifa, de costos económicos de la tarifa, tiene que ir a la recuperación del capital. ¿Cuánto invirtió cada empresa para comprar cada bus? Y lo tiene que recuperar porque tiene una depreciación el bus. ¿Y cuál es la utilidad que debe tener por haber invertido la plata en comprar ese bus? Los pasajes del corredor entre Soacha y la capital, según un acuerdo entre la alcaldía y los transportadores, quedaron en 2.500 pesos. Los ciudadanos se han visto afectados debido a que el cese de actividades por parte de los transportadores ha impedido que puedan movilizarse a sus lugares de trabajo o estudio. En otras noticias, hoy en la tarde el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, se reunirá con los conductores de plataformas alternativas de transporte público. Esto con el fin de llegar a un acuerdo sobre cómo se regulan y formalizarlas de una u otra manera. Bogotá vivió una noche de protestas y caos en la movilidad. Todo debido a un borrador de un proyecto de ley que sacaría del mercado a las aplicaciones de transporte tipo Uber. De acuerdo con José Daniel López, director ejecutivo de la agremiación, Supertransporte dejaría a más de 100.000 personas sin ingresos, pues sacaría todas las aplicaciones. De hecho, las multas para usar las plataformas serían millonarias. A un ritmo histórico. Respecto a este borrador, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, señaló que es un proyecto y que no se radicará en el Congreso hasta que exista un diálogo con las plataformas y los conductores. Este miércoles en la tarde, el ministro Reyes se reunirá en mesa de trabajo con el gremio de conductores y representantes de APPs para avanzar en la etapa de construcción del proyecto de ley sobre el régimen sancionatorio del transporte, que será llevado al Congreso de la República. El ministro además afirmó que no se prohibirán las plataformas, simplemente busca un consenso de cómo las van a formalizar y regular frente al servicio que prestan en condiciones ajustadas al marco de la ley. Frente a esta situación, José Daniel López, director de la Alianza, trinó sobre su comunicación con el ministro. Acaba de llamarme el ministro de Transporte. Acordamos reunirnos mañana, junto a representantes de los conductores que usan plataformas. Esperamos encontrar una solución. Hay que reglamentar, no prohibir. Las protestas de este lunes dejaron a un policía lesionado tras ser arrollado por un vehículo manejado por un conductor de una de estas aplicaciones. Se trataría del teniente coronel Wilson Barrios, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Tránsito y Transporte. En medio de las protestas se conoció un video donde un agente utiliza la fuerza para sacar a este conductor de su vehículo. La alcaldesa Claudia López también manifestó que Bogotá no resiste que cada inconformidad o anuncio del gobierno nacional termine en zozobra y bloqueos. ¿Por qué le van a pegar? ¿Por qué le van a pegar? Con esta información me despido. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Gracias, Angélica. Un grave hecho se registró en la sede de la Unidad Nacional de Protección cuando el sindicato protestó contra el director de la entidad, Augusto Rodríguez, quien debió salir custodiado. Stig Luengas, ¿qué provocó esta situación? Buenas tardes. Bianca y televidentes, feliz tarde. Pues mire, 1:06 de la tarde y este es el panorama frente a la sede de la UNP en el occidente de Bogotá, en la calle 17 con carrera 63. ¿Qué provocó la salida así de Augusto Rodríguez, el director de la UNP? Pues justamente estas denuncias que están haciendo algunos sindicatos de esta entidad. Esta es una de ellas. Y queremos denunciar al jefe de la oficina jurídica que estaba acosando sexualmente a las mujeres a cambio de un contrato de prestación de servicios. Tenemos evidencias de un contrato de 14 millones de pesos a una persona que no tiene el perfil, la experiencia ni los requisitos a cambio de tener una relación sentimental. Son cerca de 100 las personas que se están manifestando a esta hora frente a la UNP. Allí hace presencia el ESMAD de la policía, agentes de tránsito, la Defensoría del Pueblo y también algunas personas de la Secretaría de Seguridad. Hace pocos minutos también hay que decir que el presidente Gustavo Petro se refirió a esa salida del director de la UNP, quien tuvo que salir escoltado, ha dicho el presidente, por medio de un trino. Esto le pasa a nuestros futuros funcionarios cuando luchan contra la corrupción.
la UNP, entidad que protege la vida de miles de colombianos por su labor delicada, debe estar libre completamente de carteles de la contratación, refiriéndose así a estos sindicatos que ya protagonizan estas protestas durante 3 días. Con esta información me despido desde el estudio de Canal 1, Stig Luengas, en Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Stig. La Fiscalía solicitará ante un juez que John Paulus sea enviado a prisión por su presunta participación en el homicidio de la DJ Valentina Tres Palacios. César Melo, ¿cuáles pruebas serán presentadas en la audiencia? Hola, muy buenas tardes. Pues en la audiencia que se adelantará mañana ante un juez de control de garantías, la Fiscalía presentará varias pruebas, entre ellas los videos de las cámaras de seguridad en los que se ve a John Paulus manipulando la maleta en la que presuntamente se habría encontrado el cuerpo de la víctima. Además, también serán presentadas declaraciones y varios chats que vincularían a esta persona con el homicidio. Recordemos que la audiencia estaba fijada para este martes, sin embargo se tuvo que posponer dado que el abogado de Paulus renunció a representarlo. Ahí igualmente la intérprete que adelantaba el proceso también renunció, por lo que la audiencia se tuvo que posponer y se adelantará este miércoles ante un juez de control de garantías. Esa es toda la información desde el búnker de la Fiscalía. César Melo, Noticentro 1 CMI. Gracias, César. A esta hora vamos al suroccidente de Bogotá porque la alcaldesa Claudia López recorre las obras del metro. ¿Qué dijo la mandataria sobre el concepto que emitió el abogado contratado por el Gobierno Nacional? Diana Giraldo con la información. Buenas tardes. Bianchi, televidentes, muy buenas tardes. Los saludamos a esta hora desde el patio taller del Metro de Bogotá, ubicado en la localidad de Bosa. Y es que hace pocos minutos la alcaldesa Claudia López se refirió al concepto emitido por el abogado Enrique Gil Botero. Recordemos que él fue contratado por la Presidencia de la República para mirar la viabilidad de modificar el contrato del Metro de Bogotá. En este concepto, él concluye que la administración, si quiere, podría modificar de manera unilateral este contrato, pero la alcaldesa ha dicho que bajo ninguna circunstancia Bogotá modificará unilateralmente este contrato, que es el contrato de obra más grande que se ha firmado en el país y que no se dejará guiar ni por conceptos ni por opiniones. Desde el patio taller del metro en Bosa, cuya adecuación tiene un avance del 70%, la alcaldesa Claudia López aseguró que Bogotá no modificará unilateralmente el contrato para soterrar un tramo del trazado, como lo planteó el concepto contratado por la Presidencia de la República. El metro es el proyecto de infraestructura más importante de Colombia. Si alguna señal no puede dar Colombia y mucho menos Bogotá, es que cambia unilateralmente los contratos. Unilateralmente no se va a cambiar ningún contrato. Recordó que la única opción viable es una modificación de común acuerdo con el contratista, pero hay que recordar que el consorcio chino descartó por razones técnicas y jurídicas la propuesta planteada por el presidente, que consiste en soterrar el 55% de la primera línea. Esa es una decisión técnica, no política, no ideológica. La renovación urbana y la revitalización urbana se puede y se debe hacer, si el metro es subterráneo o si el metro es elevado. Sobre el concepto que emitirán las mesas técnicas y jurídicas instaladas por el Gobierno Nacional y Distrital, aseguró que sea cual sea el concepto, no es vinculante. Pero aquí no nos guiamos por opiniones ni por conceptos, sino tenemos que tomar en cuenta la jurisprudencia y lo que la ley dice, porque nosotros no podemos tomar decisiones por conceptos. El metro elevado de Bogotá tiene una ejecución del 18%. Finalmente, la alcaldesa y el gerente del Metro de Bogotá anunciaron que en el mes de marzo se conocerán los estudios definitivos del metro elevado. Es la información que originamos en directo desde el suroccidente de Bogotá. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Diana. 7 personas fueron capturadas en momentos en que intentaban sepultar un cadáver en una finca del corregimiento Santa Elena del Cerrito, Valle del Cauca. Entre los detenidos se encuentra el hijo de la alcaldesa de ese municipio. Sebastián Bedoya con la historia. Hola Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Las autoridades hasta el momento no han identificado a la persona asesinada en una propiedad cuya propietaria sería la alcaldesa del municipio del Cerrito, Valle del Cauca. 7 personas, entre ellas su hijo, fue capturados.
Los 7 hombres se enfrentaron a tiros con la policía para evitar ser capturados. Al ser sorprendidos, enterraron un cadáver en una finca del corregimiento de Santa Elena, zona rural de El Cerrito, Valle del Cauca. Entre ellos se encuentra Santiago Montaño Roa, de 32 años, hijo de Luz Dari Roa, alcaldesa de ese mismo municipio, y quien además portaba un arma de fuego conocida como 5.7 por su capacidad de atravesar cualquier tipo de blindaje. Al parecer, estas personas son los responsables de un homicidio en una de las fincas del sector, donde pretendían enterrar su cuerpo. Al ser sorprendido en flagrancia por nuestros policías y percatarse de la presencia policial, esos reaccionan disparando a los informados, donde sale lesionado uno de nuestros funcionarios. De acuerdo con las autoridades, estas 7 personas tendrán que responder por el presunto delito de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. El predio donde ocurrió el hecho, al parecer, sería propiedad de la mandataria local, y 2 de los capturados tienen antecedentes judiciales por lesiones personales y hurto. Noticentro 1 CMI se ha comunicado en repetidas ocasiones con la alcaldesa del municipio del Cerrito, Valle del Cauca, para conocer su posición, pero hasta el momento no ha respondido a nuestros llamados. En otras noticias, las autoridades investigan el crimen de un hombre de 22 años en el barrio Siloé de Cali. Jason Piedradita, de 22 años, conocido en el barrio Siloé de Cali como Cebollita, departía en una cancha de fútbol cuando un hombre que luce prendas rojas lo aborda para asesinarlo, propinándole varios disparos. Sin embargo, un acompañante de la víctima intenta frenar su escape, hiriéndolo con arma blanca, mientras se abalanza sobre la motocicleta que conducía, lo que desató una fuerte riña en el lugar, pero finalmente consigue huir. El crimen, al parecer, sería por problemas personales de los involucrados, y esta es la segunda situación de violencia que ocurre en la zona de Ladera en menos de una semana, generando preocupación entre las autoridades. Hemos mandado más refuerzos a ese sector de la ciudad, más control de la ciudadanía e intensificar el plan Cazador, que es ese plan que busca restablecer el control y la autoridad en el territorio. La persona fallecida presentaba antecedentes judiciales por tráfico o porte de armas de fuego, estupefacientes y violencia intrafamiliar. Y finalizamos con la polémica que incendió el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, al solicitarle un giro de millonarios recursos por parte de la empresa de servicios públicos de la capital del Valle al municipio para invertirlos en distintos programas de infraestructura. Trabajadores de la empresa de servicios públicos de Cali, EMCALI, rechazaron la solicitud que hizo el alcalde Jorge Iván Ospina a la compañía para que le transfiera al distrito más de 197.000 millones de pesos de sus excedentes financieros, asegurando que estos recursos podrían ser utilizados para fortalecer otras áreas de la institución. No es posible desde empresas municipales de Cali en este momento hacer traslados por 197.000 millones de pesos a la alcaldía, sabiendo que en este momento las necesidades de empresas municipales de Cali están por el orden de los 3 billones de pesos. Estamos planteando que los excedentes financieros que viene solicitando el alcalde sean más bien para el fortalecimiento de las empresas públicas municipales de Cali en cada unidad estratégica: energía, acueducto, alcantarillado y telecomunicaciones, para la compra de elementos operativos que a bien necesitan los trabajadores. Por su parte, el mandatario respondió que la cuantiosa suma la requiere el municipio para invertir en proyectos de desarrollo social y urbano. Después de 23 años, en Cali sigue siendo deficitaria en cuanto a herramientas que debe tener el trabajador. Se trata entonces de buscar un consenso, que pueda haber un recurso que se capitalice para la empresa, para mejorar las condiciones laborales y de capacidad resolutiva de la empresa, y que se le pueda transferir un recurso a la ciudad para ser invertido en términos de nuestro desarrollo. Entre tanto, EMCALI, a través de este comunicado, señaló que le pedirá al alcalde Ospina destinar parte de las utilidades generadas entre el 2013 y el 2021 al fortalecimiento empresarial, la modernización de plantas y renovación de su parque automotor. Los trabajadores han dicho que no van a frenar sus operaciones en la compañía, pero sí esperan claridad sobre cuáles serán esos proyectos de inversión que realizará el mandatario Jorge Iván Ospina. Es por ahora toda la información en Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CM. Gracias, Sebastián. Dinero del narcotráfico que es puesto a circular por prestadiarios es la hipótesis que manejan las autoridades como la causa de la masacre en la que murieron 4 personas y otras 6 resultaron heridas. ¿Qué dicen los expertos sobre esta modalidad criminal? Jorge Castro con la información. Bianca, explican investigadores que la alianza que se da entre narcotraficantes y prestadiarios genera una unión
de tal manera que hay una confrontación posterior si otra alianza de narcotraficantes y prestadiarios ocupa una de sus rutas. La masacre del Santuario develó otra modalidad de lavado de activos de bandas de narcotraficantes en Barranquilla. El blanqueo de dinero se hace con prestadiarios que tienen su accionar en el suroccidente y suroriente de esta capital. La disputa de rutas de cobradiarios generó el atentado que iba contra una de las víctimas, pero que en un ataque indiscriminado acabó con 4 vidas. En el caso de la situación de esta masacre última, lamentable, en el barrio Santuario, nos muestra la permanencia de uno de los factores asociados al multicrimen, al lavado de activos, a los dineros asociados a rentas ilegales del narcotráfico, de la compraventa ilegal de tierras y de otros factores. Según García, el manejo de los dineros de prestadiarios en Barranquilla ha sido un factor generador de violencia y de muerte. Estos dineros están en manos de diversas empresas que están asociadas a, como hemos señalado, a este tema generador de violencia, y el dinero transcurre en medio de la ilegalidad y forma parte del proceso de las rentas ilegales de varias de estas organizaciones. Explicó el investigador de seguridad que la permanencia de este elemento causa zozobra entre la ciudadanía e incertidumbre entre las autoridades. 2 de las 6 personas heridas en este ataque en el barrio del Santuario permanecen en delicado estado de salud en unidades de cuidados intensivos. Y en otras noticias, las autoridades capturaron a un delincuente que le sonrió a las cámaras de fotografía y de video una vez fue capturado y reseñado en la fiscalía. Dairo José Ávila Alvear, de 31 años de edad, fue capturado en el municipio de Repelón, en el centro del Atlántico, en un procedimiento de la policía. Según las autoridades, este hombre es conocido con el alias de Muerto Vivo y habría asumido el rol de cabecilla del Clan del Golfo tras la captura de alias Farata. Desafiante, Ávila Alvear sonrió al momento de la reseña oficial en la fiscalía. Presuntamente habría asumido el control de las autodefensas gaitalistas de Colombia en esta región del Atlántico. Esta persona fue capturada mediante actividades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes cuando se desplazaba por una de las calles del municipio. En el registro, al capturado le hallaron un revólver 38 largo con 6 cartuchos. Al practicarle un registro, le encuentran un arma de fuego en su poder, por lo cual es capturado por el delito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego. Alias Muerto Vivo sería el coordinador de los últimos asesinatos ocurridos en el centro del Atlántico. De alias Muerto Vivo se indicó además que tiene 2 anotaciones judiciales. Noticias desde Barranquilla, con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Gracias, Jorge. Hacemos una pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI, turista norteamericano denuncia paseo millonario. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Un turista norteamericano denunció un paseo millonario en Cartagena. Tatiana Rodríguez, ¿qué dicen las autoridades? Bianca, televidentes, muy buenas tardes. El extranjero señala que se encontró con la mujer a las afueras del hotel donde se hospedaban. De allí fueron al vehículo donde fue torturado por varios hombres. En total le fueron robados $10.000. El norteamericano Jonathan Díez, de 46 años de edad, hizo la denuncia a través de un video donde contó que tras conocer a una mujer por una red social, se citaron para ir a almorzar. Al montarse a un vehículo buscado por ella, 4 hombres que iban al interior lo torturaron para vaciar sus cuentas. They started strangling me, sitting on me, holding me down, and they took off in the car. For 2.5 hours we drove around while they tortured me. Made me give them passwords. De acuerdo con el extranjero, luego de robarlo, lo dejaron en una zona de arbustos. Made several Western Union transactions, PayPal transactions. They did multiple charges on my credit card. They ran up over $10,000 in expenses. Por su parte, la Policía Metropolitana se encuentra en la búsqueda de los responsables. Estamos ya haciendo todas las verificaciones de las cámaras de seguridad del lugar para poder determinar el tipo de vehículo en el cual es sacada esta persona del lugar de los hechos
De igual manera, el comandante hizo un llamado a los turistas a evitar buscar compañía de mujeres desconocidas a través de los diferentes canales y poner en conocimiento de las autoridades si son víctimas de alguna situación irregular. Cabe señalar que no es la primera vez que este tipo de casos se registra en la capital de Bolívar. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Gracias, Tatiana. Antioquia reporta la tercera masacre en menos de 10 días. En el último caso, 4 jóvenes fueron asesinados en el municipio de Campamento. Las víctimas fueron obligadas a tomarse fotos antes de su muerte. Hernán Muñoz, ¿quiénes son las víctimas? Bianca, una de las principales conclusiones de este Consejo Extraordinario de Seguridad es el ofrecimiento de una recompensa de hasta 100 millones de pesos por uno de los principales cabecillas de las disidencias del Frente 36 de las FARC, señalado de asesinar a estos 4 jóvenes entre los 18 y 20 años. Según la investigación, antes de ser asesinados, 3 de los 4 jóvenes fueron obligados a tomarse una fotografía con presuntos integrantes de las disidencias del Frente 36 de las FARC. Según la investigación, las víctimas fueron citadas en zona rural y luego asesinadas con arma de fuego. Después de varias horas, los cuerpos aparecieron en varios puntos de los municipios de Angostura y Campamento, con distancias de hasta 5 kilómetros. Sabemos que uno de ellos tiene una denuncia por una situación de hurto y también de que uno de los que aparece en la fotografía del grupo del Gabor 36, que está armado al lado de ellos, este es conocido como primo gay. Este también una semana antes había estado en la zona haciendo una entrega de cuadernos a los niños en su actividad de regreso a clase. Las autoridades investigan si las víctimas tenían algún tipo de relación con este grupo armado y ofrecieron una recompensa. Sigue en vigencia una recompensa de hasta 100 millones de pesos contra quien sería el principal cabecilla del Gabor 36, que delinque en algunos municipios del norte y nordeste antioqueño. El secretario de Seguridad de Antioquia dijo que con estas acciones de violencia se violó el cese al fuego. Estas disputas entre actores criminales, en algunos casos con participación de quienes se han acogido a ceses bilaterales, lo que hace es poner en cuestión la verdadera voluntad de paz. A esta hora se desarrolla un nuevo Consejo de Seguridad en la zona. A propósito, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, volvió a lanzar fuertes críticas contra los grupos armados que están buscando un acercamiento con el gobierno nacional. ¿Dónde está la verdadera voluntad de estos grupos? Con esta interrogante, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, volvió a cuestionar la actuación de los grupos armados que están en la fase de acercamiento con el gobierno nacional. El mensaje que el país está recibiendo es contradictorio. Por un lado se habla de voluntad de paz y por otro lado tenemos acciones como las de las minas que han costado vidas de servidores de nuestra fuerza pública, pero también de campesinos. Pero adicionalmente se siguen con acciones contra la vida en diferentes municipios del departamento de Antioquia, el secuestro también de personas en Ituango. El año pasado se reportaron en Antioquia 143 homicidios y este año van 130. Información a esta hora de la tarde desde la capital de Antioquia, Hernán Muñoz. De acuerdo al informe anual que publica Transparencia Internacional, en donde califica el índice de percepción de la corrupción, Venezuela, Haití y Nicaragua son los países más corruptos de América. Según un nuevo informe publicado por la organización Transparencia Internacional, la corrupción sigue siendo un problema predominante y sin ningún tipo de mejorías desde hace más de 5 años en la gran mayoría de los países de América. De acuerdo al informe, Venezuela, Haití y Nicaragua son los países más corruptos de la región. Obtuvieron 14, 17 y 19 puntos respectivamente. Los países americanos percibidos como menos corruptos en 2022 fueron Canadá con 74 puntos, Uruguay también con 74 y Estados Unidos con 69 puntos. A escala global, Dinamarca obtuvo la mejor puntuación con 90 puntos, seguida de Finlandia y Nueva Zelanda, mientras que los países más corruptos del mundo son Somalia con 12 puntos y Siria con 13.
El Congreso peruano se volverá a reunir para decidir el adelanto de las elecciones generales para este año, aunque la semana pasada el mismo legislativo rechazó el pedido hecho por la presidenta Dina Boluarte, quien se encuentra contra las cuerdas tras casi 2 meses de crisis social que ya deja al menos 48 muertos y ha provocado escasez en la nación andina. Las fuerzas sindicales, gremiales y campesinas del sur andino de Perú y otras regiones convocaron a nuevas movilizaciones en el centro de Lima y varias ciudades peruanas bajo el lema de la Gran Marcha Dina renuncia ya. La crisis, que está por cumplir 2 meses, no parece dar señales de ceder mientras los bloqueos y manifestaciones que exigen la salida de la presidenta Dina Boluarte y elecciones anticipadas ya dejan 48 muertos y están generando desabastecimiento de alimentos y combustibles. Aunque el Congreso peruano intentará hoy retomar la sesión para decidir el adelanto de elecciones generales para este año, aunque el mismo legislativo rechazó la semana pasada el pedido hecho por Dina Boluarte, quien se encuentra contra las cuerdas y ha intentado infructuosamente hacer un llamado a la calma. Según la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, el 73% de los ciudadanos pide elecciones para este año y el 89% desaprueba el desempeño del actual Congreso. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro solicitó una visa de turista por 6 meses para permanecer en los Estados Unidos, según confirmó la firma de abogados que lo representa. El ultraderechista actualmente posee una visa A1 que es otorgada a los jefes de Estado y solo es válida mientras están en el cargo. Mientras la presencia de Bolsonaro en la Florida ha generado duras críticas por parte de los demócratas, quienes instaron al presidente Joe Biden a no brindar refugio al exmandatario luego de que sus partidarios irrumpieran en las instituciones democráticas de Brasil, acción similar a la toma del Capitolio estadounidense. Millones de personas en el sur y centro de Estados Unidos se preparan para una tormenta de hielo. Una tormenta invernal que trajo la triple amenaza de hielo, aguanieve y nieve este martes a partes del sur y el centro de Estados Unidos ha llevado a las autoridades a cerrar carreteras y escuelas mientras instan a las personas a evitar viajar en condiciones peligrosas. Cerca de 38 millones de personas desde Texas y Oklahoma hasta el este de Kentucky y Virginia Occidental están bajo diversas formas de alertas de clima invernal, incluidas las que advierten sobre peligrosas acumulaciones de hielo pronosticadas que harán de las carreteras una pesadilla. Además de las condiciones de viaje potencialmente peligrosas, esta cantidad de hielo causará daños en los árboles y cortes de energía en las regiones más afectadas. El Fondo Monetario Internacional mejoró sus previsiones de crecimiento mundial para el 2023, año en el que la economía global resistirá mejor, según la nueva proyección del FMI, que espera una expansión de 2,9% en 2023, 0,2 puntos porcentuales más de lo que había estimado en octubre pasado. Tras un 2022 plagado de grandes crisis y desafíos, la economía mundial empieza a mostrar pequeños síntomas de mejora. Al menos así lo dejan entrever las más recientes previsiones del Fondo Monetario Internacional, que considera que las históricas subidas de tipos de interés de los bancos centrales han empezado a surtir efecto para controlar la disparada de la inflación, que parece haber tocado techo y empezar a ceder. De hecho, por primera vez en más de un año, el FMI se atrevió a elevar su previsión de crecimiento en 2023 para la economía mundial, aunque sea solo en 2 décimas hasta el 2,9%. De hecho, aunque el año seguirá siendo desafiante, podría representar un punto de inflexión. Según el FMI, la desaceleración es menos pronunciada de lo que cabría esperar en varias economías desarrolladas como Estados Unidos, Alemania o Italia. Estas 2 economías europeas incluso verían alejarse la perspectiva de una recesión, mientras que la economía de América Latina y el Caribe crecerá 1,8% este año, 0,1 puntos porcentuales más de lo anticipado en octubre. México crecerá este 2023 el 1,7%, 5 décimas más de lo pronosticado en octubre, mientras que Brasil crecerá 1,2%, 2 décimas más. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, descarta enviar aviones caza F-16 a Ucrania. A su regreso a la Casa Blanca tras participar en un acto en Baltimore este lunes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respondió con un tajante monosílabo a una petición de Ucrania. Polonia y el Reino Unido han enfriado también la posibilidad de enviar cazas a Kiev.
La afirmación de Biden llega apenas 5 días después de que él mismo anunciara a bombo y platillo desde la residencia presidencial la luz verde para entregar a Ucrania 31 tanques M1 Abrams, algo a lo que el Pentágono se había opuesto durante meses al considerar que esos vehículos no representaban la mejor solución para las fuerzas ucranianas. La Fuerza Aérea de Estados Unidos anunció que realizó con éxito una nueva prueba con el poderoso misil hipersónico Hawk. Este proyectil de difícil detección e interceptación fue lanzado desde un avión B-5, viajó por más de 480 kilómetros y alcanzó una altitud superior a los 18.000 metros, mientras fue capaz de acelerar a una velocidad Mach 5, 5 veces la velocidad del sonido. La administración de Joe Biden está considerando cortar el acceso de Huawei a todos sus proveedores estadounidenses en un momento en los que los Estados Unidos intensifica las medidas enérgicas contra el sector tecnológico chino. A 4 años del veto impuesto por Donald Trump, el fabricante del gigante asiático podría enfrentar una restricción total por parte de Estados Unidos, donde Huawei es señalada por sus presuntos vínculos con el gobierno chino y de suponer una amenaza para la seguridad nacional del país norteamericano. Y hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, Lo sé todo y a las 8 de la noche, una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!